fisiopatología y cómo esto se traduce en las intervenciones de manejo, las cuales vamos a básicamente tocar en forma general para luego hablar un poco más de cerca del óxido nítrico. Entonces, cuando hablamos de crisis de hipertensión pulmonar, probablemente todos los que podemos también observar que el paciente puede tener incremento de la frecuencia cardíaca, incremento de la presión venosa central, que está traduciendo un incremento de la presión en la aurícula derecha y de la presión diastólica final del ventrículo derecho, y también vamos a observar una disminución de la saturación de oxígeno y finalmente una disminución de la saturación venosa mixta o de otro monitoreo de gasto cardíaco como puede ser el NIRS, lo cual finalmente es digamos, el resultado final de todos estos eventos hemodinámicos que están ocurriendo, que iniciaron con un incremento de la presión arterial pulmonar. Entonces, las crisis de hipertensión pulmonar en realidad son crisis del ventrículo derecho, que se van a traducir en una clínica de bajo gasto cardíaco, y se caracterizan por ser incrementos súbitos y potencialmente letales de la presión arterial pulmonar y la resistencia vascular pulmonar, que están gatillados por un número de estímulos y que finalmente resultan en la falla aguda del ventrículo derecho y que clínicamente se van a caracterizar por hipotensión sistémica, isquemia miocárdica, en algunos casos disritmias, regurgitación tricuspidia. Eventos fisiológicos que ocurren, vamos a tener un evento gatillante o incitante que suelen ser la hipoxia, la agitación, la acidosis. Factores importantes también para nosotros que atendemos niños son el dolor, la ansiedad, la succión del tubo endotraqueal. Todo esto va a generar un aumento de la resistencia vascular pulmonar, de la presión arterial pulmonar, lo que se traduce en una falla del ventrículo derecho. Y a partir de aquí vamos a tener efectos hemodinámicos, sistémicos y efectos pulmonares. En el caso de los efectos hemodinámicos, pues como dijimos, vamos a ver un incremento de la presión diastólica final del ventrículo derecho y también del volumen diastólico final del ventrículo derecho. Esta distensión va a generar isquemia y eso potencialmente puede generar arritmias. Asimismo, el incremento del volumen final diastólico va a generar un desplazamiento del septo, el cual va a disminuir el llenado ventricular izquierdo y por lo tanto va a dar hipotensión sistémica. Asimismo, el menor volumen de llenado ventricular del diastólico izquierdo va a generar un gasto cardíaco disminuido y esto genera acidosis metabólica y esto perpetúa el ciclo incrementando la resistencia vascular pulmonar. Por otro lado, el mismo hecho de que disminuye el flujo sanguíneo pulmonar va a generar un desequilibrio ventilación-perfusión. Esto va a aumentar el espacio muerto en las zonas que tienen mayor ventilación, ¿no? Y que no van a estar perfundidas. Y esto va a generar mayor hipoxia y acidosis respiratoria, ¿no? Que va a contribuir a la acidosis metabólica y nuevamente se perpetúa el ciclo. Entonces, digamos que esto es cómo se cierra el círculo vicioso del incremento súbito de la presión o de la resistencia vascular pulmonar y de la presión arterial pulmonar. De acuerdo a la última guía publicada en la AJA sobre hipertensión pulmonar pediátrica, ellos consideran la definición de una crisis de hipertensión pulmonar mayor o severa como aquella que produce un incremento de la relación presión arterial pulmonar sobre presión arterial sistémica mayor a 0,75 o como una disminución de la presión sistémica en mayor al 20% o una disminución de la saturación en menor al 90% acompañado de signos de bajo gasto cardíaco. Cuando nosotros vemos cuál es el impacto y cómo ha sido la evolución histórica de las crisis de hipertensión pulmonar y de la hipertensión pulmonar postoperatoria, vemos que desde la década del 80, entre esta primera mitad de la década del 80, se reportaba una incidencia de 30 a 50% en los pacientes operados, ¿no? La presencia de crisis de hipertensión pulmonar. Luego se produce un descenso dramático hacia la década de los 90, bajando hasta 6,8%. A inicios del año 2000, este es un reporte de Suecia, por ejemplo, donde tienen muy buenos resultados, describen la incidencia de hipertensión pulmonar en 2%, con crisis de hipertensión pulmonar en 0,75%. ¿Qué es lo que ha generado estos cambios positivos en la incidencia de la hipertensión pulmonar y de las crisis? Probablemente factores como la cirugía más temprana de los pacientes candidatos a operarse que están en mejores condiciones,
de manejo de la falla cardíaca, manejo nutricional, los progresos en las técnicas quirúrgicas, también el conocimiento de la fisiopatología y probablemente ya a partir de inicios del año 2000 el uso de vasodilatadores pulmonares. Sin embargo, como vemos, en la siguiente década como que se ha estabilizado la incidencia de hipertensión pulmonar y en ver que la hipertensión pulmonar continúa siendo un factor mayor para estancia hospitalaria postoperatoria, ventilación mecánica prolongada, mortalidad postoperatoria. La incidencia actual, como dijimos, es del 2 a 7% en poscirugía de cardiopatías congénitas y las crisis de hipertensión pulmonar se reportan en 0,75 a 4%. Y la mortalidad sigue siendo alta y está estancada alrededor del 20% en aquellos pacientes que presentan crisis. Esto es interesante porque este estudio, que es ya bastante antiguo, pero es más comunes, y aquí desde el punto de vista fisiopatológico, las de mayor riesgo van a ser aquellas que tienen un shunt de izquierda a derecha importante, ¿no? Como el CIB, el canal auriculoventricular, la ventana aortopulmonar y otras más. O aquellas que tienen lesiones obstructivas, como puede ser un retorno venoso anómalo de las venas pulmonares, estenosis mitral, un síndrome de corazón izquierdo hipoplásico. Y si nosotros vemos dentro de estas categorías de lesiones qué pacientes que portan estas lesiones van a tener un riesgo mayor aún, entonces, por ejemplo, hablando de CIB, hablaríamos de un CIB no restrictivo en pacientes mayores de 6 meses, un canal atrioventricular también en pacientes mayores de 6 meses, una transposición de grandes arterias con CIB en niños mayores de 6 meses, y así podemos ver la cierta particularidad de cada tipo de lesión que van a incrementar aún más el riesgo. Entonces, estos pacientes son de alto riesgo para presentar hipertensión pulmonar en el postoperatorio y crisis de hipertensión pulmonar. Si vemos un poco de cuáles son los factores que van a confluir para generar este problema hemodinámico de la hipertensión pulmonar postoperatoria, vamos a ver, podemos agruparlos de diversa forma, ¿no? En este caso vamos a mencionar 5 factores. Uno es el tipo de lesión cardíaca, como hemos visto. Por ejemplo, un paciente que tiene un CIB grande y tiene más de 2 años de edad, en ellos se ha visto que hasta el 50% se van a presentar con enfermedad pulmonar vascular. Un canal AB completo, en promedio tiene 14% de incidencia de HTP severa posoperatoria. Y también incidencias altas se reportan en aquellos pacientes que tienen fisiología univentricular con un flujo pulmonar libre, ¿no? Entonces, como vamos a ver, el tipo de lesión cardíaca también va a implicar añadir cierto riesgo al basal que tiene el paciente. El bypass cardiopulmonar también es un factor bastante importante porque, como sabemos, el bypass cardiopulmonar induce inflamación sistémica e injuria endotelial. Esto se da porque se produce una inhibición de la producción de óxido nítrico, aumenta la endotelina, que es un vasoconstrictor muy potente, generando un incremento de la resistencia vascular pulmonar. Este es un ensayo interesante en el que a pacientes en riesgo de hipertensión pulmonar se les administró acetilcolina preoperatoria, que tiene un efecto vasodilatador, y se veía que había una reducción. En este caso es la presión arterial pulmonar y acá es la resistencia vascular pulmonar. Entonces, había una disminución con el uso de acetilcolina en forma preoperatoria. Luego, después del bypass cardiopulmonar, inmediatamente postoperatorio, el efecto de la acetilcolina se pierde bastante y ya la vasodilatación que induce es mucho menor. Sin embargo, interesantemente aquí se ve que a estos mismos pacientes cuando se les administra óxido nítrico, en este caso han usado una dosis alta con fines de este estudio, pero ellos recuperan esa respuesta a la que también va a confluir para la generación de la hipertensión pulmonar son los factores genéticos. Sabemos bastante bien que los niños con síndrome de Down tienen un riesgo mayor a los pacientes que no tienen trisomía 21 de presentar hipertensión pulmonar. Factores antenatales y condiciones comórbidas como por ejemplo una infección perinatal, restricción del crecimiento uterino, hipertensión pulmonar persistente del recién nacido o una infección intercurrente aguda, también van a aumentar el riesgo y lo que se hipotetiza es que estos factores pueden confluir en generar injuria endotelial perioperatoria. Finalmente, estímulos vasoconstrictores perioperatorios en un paciente que tiene una sensibilidad aumentada, ¿no? Como los que hemos mencionado, hipoxia, hipercarbia, acidosis y un tono adrenérgico aumentado, tanto endógeno como exógeno, que es con las drogas que utilizamos en el postoperatorio.
Entonces, en resumen, la fisiopatología postoperatoria de la hipertensión pulmonar es resultado de una interacción compleja entre una disfunción endotelial perioperatoria, una sensibilidad incrementada a estímulos vasoconstrictores y un tono pulmonar incrementado. Cuando vemos el manejo general, también dar el manejo preventivo adecuado. Procurar una hiperventilación moderada y evitar la acidosis respiratoria, ¿no? Procurar una alcalosis moderada, evitar la acidosis metabólica. Procurar un estado balanceado metabólico, evitar la sobrecarga de volumen hídrica, evitar la hipoxia, y esto va a tener que ver con hacer un uso adecuado de la ventilación mecánica de los pacientes que están en ventilación, tratando de evitar atelectasias o sobredistensión y ventilarlos con volúmenes pulmonares normales, ¿no? Usar agentes ino o lucitrópicos. No es el tema de esta charla, pero los agentes sistémicos probablemente que van a tener mejores resultados en este escenario son los sinodilatadores y lucitrópicos como milrinone, levosimendan, con el fin de evitar el bajo gasto cardíaco y una baja perfusión coronaria. ¿Okay? Y finalmente usar los vasodilatadores pulmonares, ¿no? También es muy importante dar el soporte nutricional al paciente temprano. El hecho de que esté en hipertensión pulmonar o tenga crisis de hipertensión pulmonar no debería limitar significativamente la nutrición de los pacientes. Bien, entonces, dentro del uso de vasodilatadores pulmonares, con fines de esta charla se ha enfocado en hacer la revisión del uso de óxido nítrico. Entonces, cuando nosotros vemos el óxido nítrico es un fármaco que va a actuar justamente por la ruta de la producción del óxido nítrico como vasodilatador endógeno. Entonces el óxido nítrico se forma de la L-arginina, que esto va a actuar sobre el óxido nitroso y el cual va a dar origen al óxido nítrico. El óxido nítrico va a tener un efecto vasodilatador directo sobre las células endoteliales y es muy potente en este efecto. Y de la misma forma nosotros podemos utilizar el óxido nítrico endógeno. Lo que va a hacer finalmente el óxido nítrico y su mecanismo de acción es a través del incremento de la producción del GMP cíclico, que finalmente es el que tiene el efecto vasodilatador. Entonces, cuando nosotros utilizamos el óxido nítrico por vía inhalatoria, que puede ser usado tanto en ventilación espontánea como en ventilación mecánica, lo que estamos haciendo es administrar directamente a las regiones del pulmón que están mejor ventiladas. Ahí es donde va a llegar el óxido nítrico de preferencia. Esta inhalación va a permitir el paso de la sustancia al intravascular e inmediatamente va a actuar en las células endoteliales aledañas, que son las células del músculo vascular pulmonar. Una vez que pasan por ahí, va a continuar su recorrido en el torrente sanguíneo. Y ya cuando está en el torrente sanguíneo, en el intravascular, se va a unir a la hemoglobina, la cual va a inactivar al óxido nítrico y por lo tanto en el resto de la circulación no va a tener efecto. Y de esta forma el óxido nítrico inhalado se convierte en un vasodilatador pulmonar selectivo. Como dijimos, la vasodilatación se va a producir en las áreas que están mejor ventiladas porque es a donde va a llegar en forma inhalatoria. Y esto es favorable porque estas áreas que están bien ventiladas, pero por la hipertensión pulmonar no reciben flujo sanguíneo, es decir, tienen la perfusión disminuida, tienen un desequilibrio ventilación-perfusión y contribuyen a la hipoxia que perpetúa la hipertensión pulmonar. Entonces, la vasodilatación en estas áreas mejor ventiladas va a aumentar la perfusión a ese nivel y va a mejorar este cociente BQ y por lo tanto va a mejorar el intercambio gaseoso disminuyendo la hipoxia y la hipercapnia. La dosis usual es de 10 a 20 partes por millón, eso lo vamos a ver en un momento. Entonces, cuando hablamos de la evidencia de estas propiedades farmacológicas que se ven en teoría bastante favorables y se trata de ver cómo se traduce esto en los estudios, a la fecha se cuenta con 2 revisiones Cochrane sobre el uso de óxido nítrico en pacientes pediátricos posoperados que cursan con hipertensión pulmonar. Se hizo una revisión el 2008 con la metodología Cochrane, la cual se actualizó para el 2014. ¿Y qué es lo que encontraron ellos? Incluyeron 4 ensayos clínicos, donde el outcome primario fue la mortalidad y los outcomes secundarios fue estancia hospitalaria, compromiso del neurodesarrollo, incidencia de crisis de hipertensión pulmonar.
Entonces, como vemos, se busca un outcome de bastante impacto clínico, que es la mortalidad, ¿no? que es un outcome que para cualquier intervención probablemente es de lo que más nos interesa. Y como outcomes secundarios, estancia hospitalaria también es un outcome de bastante importancia clínica. Compromiso del neurodesarrollo para nosotros que vemos niños también es muy importante, pero probablemente es uno de los que cuestan más trabajo evaluar porque se tiene que hacer un seguimiento a largo plazo y con herramientas estandarizadas y en la medida de lo posible evitando la pérdida de los pacientes. Y otro outcome clínico, en este caso, son incidencia de crisis de hipertensión pulmonar. Cuando nosotros vemos o hablamos de outcomes de mayor impacto o también llamados outcomes duros, probablemente son los que se traducen en beneficios clínicos que van a impactar mejor el pronóstico del paciente, ¿no? Como van a ser mortalidad, estancia hospitalaria, estancia en UCI, duración de la ventilación mecánica. No todos esos outcomes han sido incluidos por falta de uniformidad en los ensayos clínicos. ¿Qué encontró esta revisión Cochrane? En la del 2008, que incluyó estos 4 ensayos, no encontró diferencias en estos outcomes. La del 2014 actualizaron la búsqueda de estudios y hasta esa fecha no se publicaron más ensayos clínicos. Entonces, su conclusión fue la misma, que no había diferencias a nivel de estos outcomes primarios y secundarios. Sin embargo, hay importantes limitaciones. Como vamos a ver, los ensayos incluidos, uno es de o de regular tamaño muestral y otros son de muy pequeño tamaño muestral y no todos tienen la data disponible para evaluar los outcomes de importancia clínica. Este es el ensayo probablemente más grande, en el cual se hace un ensayo clínico controlado con placebo, un N de 124 en pacientes que tienen riesgo de hipertensión pulmonar postoperatoria. Y lo que se encontró en este ensayo clínico es una reducción de las crisis de hipertensión pulmonar y del curso postoperatorio. Aquí podemos ver la línea de arriba representa el grupo de placebo y aquí tenemos el índice de resistencia vascular pulmonar promedio y la línea entrecortada representa el óxido nítrico. Y como podemos ver en el transcurso de las horas postoperatorias, la incidencia de pacientes con índice con resistencia vascular pulmonar es menor en el grupo de pacientes que ha usado óxido nítrico y esto se sostiene en las siguientes horas y hasta días de manejo. Entonces, este ensayo probablemente es el ensayo que ha servido de base para, digamos, diseminar el uso de óxido nítrico en las unidades cardíacas pediátricas y hasta la fecha probablemente sigue siendo uno de los más importantes. El siguiente incluido fue un ensayo clínico en el cual también se comparaba óxido nítrico versus placebo y en este caso el N más pequeño. No encontraron una mejoría sustancial de la hemodinámica pulmonar, tampoco una reducción de la crisis de hipertensión pulmonar, pero como podemos ver tenía un limitado tamaño muestral con un bajo poder para probablemente encontrar diferencias en esos outcomes. Y finalmente otro ensayo clínico mucho más pequeño aún, en el cual comparaban el uso de óxido nítrico con la maniobra de hiperventilación. En este caso incluyeron a pacientes con reparación biventricular con diagnóstico de HTP. Y lo que ellos vieron es que el óxido nítrico a bajas dosis tenía un efecto similar a la hiperventilación. Sin embargo, pudieron documentar que el óxido nítrico no tenía efectos deleterios de la hiperventilación o la hipocapnia importante o la alcalosis severa sobre el gasto cardíaco y la resistencia vascular sistémica. Entonces, estos son estudios relativamente antiguos y a la fecha ha sido publicada el año pasado, 2020, una revisión sistemática. A diferencia de la revisión Cochrane, que es un poco más rigurosa en sus criterios de inclusión, se limita a ensayos clínicos controlados. Esta revisión sistemática incluye estudios que son prospectivos y pueden ser observacionales y ensayos clínicos. Como ustedes pueden ver aquí, estos son los 8 estudios incluidos, y de los cuales 3 son ensayos clínicos. Esto es el número de muestra de cada estudio, que va desde estudios tan pequeños como 7 hasta el estudio de mayor tamaño, que es de 198. ¿Qué encontró esta revisión sistemática? Como vamos a ver en esta gráfica, se encontró diferencia significativa en algunos outcomes clínicos de importancia, como por ejemplo la duración de la estancia en la UCI cardíaca.
¿ok? En este caso, la magnitud del efecto no es muy grande, está cerca a la unidad, pero no la atraviesa. El otro outcome, eh, perdón, el otro outcome de importancia es la duración de la ventilación mecánica. En este caso sí, la magnitud es mayor, se aleja bastante, en este caso, de la línea media, con un intervalo de confianza también que no lo atraviesa, ¿no? Lo mismo en relación a la presión arterial de CO2, es decir, que el uso de óxido nítrico mejora el intercambio gaseoso a nivel de CO2, eh, disminuyendo la hipercapnia. Por otro lado, tenemos aquí la diferencia entre arteriovenosa eh, del DO2, que también es significativa, ligeramente. Este es un outcome intermedio, más fisiológico, diferente, por ejemplo, a estancia hospitalaria o duración de ventilación mecánica. Y finalmente otro outcome fisiológico que es la disminución de la presión, de la media de la presión arterial pulmonar. Entonces, ¿cuáles son los resultados y conclusiones de este estudio? Cuando nosotros vemos en la gráfica, vamos a observar que los outcomes que han encontrado significancia estadística son de importancia clínica, ¿no? Como habíamos mencionado, la duración de la ventilación mecánica es algo muy importante para el manejo de estos niños en la UCI cardíaca. Eh, lo mismo que puede ser la estancia en la UCI, ¿no? Es decir, su estancia hospitalaria en UCI, ¿no? Entonces son outcomes de importancia clínica. Sin embargo, cuando vamos a ver el tamaño del efecto en valores absolutos, vemos lo siguiente. Las diferencias significativamente menos 8 horas, ¿no? Es decir, los pacientes que reciben óxido nítrico tienen una duración menor de ventilación mecánica en 8 horas. La disminución de la estancia en la unidad de cuidados intensivos cardíacos casi menor de un día, ¿ok? Y todas estas alcanzaron una significancia de un P-0.001. Entonces, como podemos ver, en realidad no es que los ensayos controlados abunden, más bien son contados y de tamaño muestral relativamente limitado. Tenemos más evidencia a nivel de estudios observacionales y con la metodología que supone una revisión sistemática que incluye estudios de diferente diseño, se llegan a estos resultados, ¿no? Entonces, lo que queda de aquí es interpretar cuál es el impacto clínico de estos resultados encontrados, cuán importante es la reducción de la concentración de dióxido de carbono en -2 milímetros de mercurio, o cuán importante es la reducción de la ventilación mecánica en -8 horas, ¿ok? Y eso ya lo tenemos que interpretar nosotros desde el punto de vista clínico como médicos tratantes de los pacientes. Eh, por ejemplo, yo podría decir que una reducción de casi un día de estancia en la UCI me parece importante, ¿no? Tal vez una reducción de 8 horas de ventilación mecánica puede ser que no sea de tanto impacto clínico. Entonces, lo que podríamos nosotros observar del análisis en conjunto de la evidencia publicada es que probablemente aquí estamos analizando a la población completa, estamos incluyendo a pacientes con diversas patologías, diversas características demográficas y diversas características clínicas. Y cuando hacemos ese análisis global, encontramos estas diferencias. Pero probablemente si nosotros hiciéramos un análisis de ciertos grupos de pacientes que puedan tener mayor riesgo o que se presenten con una clínica más severa, seguramente o probablemente, porque no podemos afirmarlo aún, pero es con mucha probabilidad que hay ciertos pacientes que se van a beneficiar más de esta terapia. Entonces, lo que nos queda pendiente dentro de la investigación médica es probablemente encontrar cuáles son esos pacientes que van a tener un mejor resultado, un mayor impacto clínico cuando utilizamos esta terapia. Cuando hablamos de otros escenarios como de la fisiología univentricular, la evidencia es menor aún. Sin embargo, en base a estudios observacionales, también se ha visto la utilidad del uso del óxido nítrico, por ejemplo, en pacientes posoperados de Fontan, dado que se reporta una disminución de la gradiente transpulmonar. La respuesta, sin embargo, es variable y no necesariamente es clínicamente significativa y el beneficio no se registra en todos. Este autor publicó su estudio en el cual él recomienda el uso de óxido nítrico cuando tenemos pacientes operados de Fontan que tengan una presión del sistema mayor a 15
y una gradiente transpulmonar mayor o igual a 8, que van a ser probablemente los pacientes que se van a beneficiar más. Y también se recomienda, en la medida de lo posible, el uso en combinación con otros vasodilatadores en forma sinérgica, como puede ser el milrinone. Algo muy parecido en el escenario de Glenn. También la evidencia es limitada, con resultados variables. En este estudio de 24 pacientes, incluidos pacientes con presión alta del sistema, se observó mejoría en el intercambio gaseoso, reducción de la presión del sistema. Interesantemente, los pacientes que no respondían al óxido nítrico es porque finalmente mostraron una lesión anatómica o residual. Ellos concluyen que el óxido nítrico puede ser beneficioso en pacientes con Glenn con una presión mayor a 20 milímetros en el sistema, y aquellos que no responden deberían estudiarse para descartar una lesión anatómica. También puede ser útil como herramienta diagnóstica en este estudio de 15 pacientes con signos de resistencia vascular pulmonar elevada en el postoperatorio temprano. Ellos utilizaron óxido nítrico a 40 partes por millón durante 30 minutos, y lo que encontraron es que el 100% de los pacientes que no respondían tenían una lesión anatómica. Entonces, también el mensaje es que ante la falta de respuesta, considerar estudios adicionales para descartar una lesión anatómica. En relación a las precauciones y efectos adversos, básicamente es tener cuidado con aquellos pacientes que tengan obstrucción del retorno venoso pulmonar, porque el uso de un vasodilatador pulmonar evidentemente va a empeorar la situación del paciente, o aquellos que tengan disfunción ventricular izquierda severa, porque como hemos visto, el uso de un vasodilatador pulmonar va a disminuir el desplazamiento del septo y por lo tanto la precarga del ventrículo izquierdo va a ser mayor, y en un ventrículo muy disfuncionante el aumento de la precarga puede más bien ser contraproducente. Entonces, también con precaución en esos pacientes. En relación a la metahemoglobinemia, como dijimos, una vez que el óxido nítrico se une a la hemoglobina, forma la metahemoglobina. Felizmente es una complicación rara con dosis menores a 80 partes por millón, que son bastante supraterapéuticas, pero de todas maneras se recomienda la medición diaria o disminuir o descontinuar cuando se encuentra que la metahemoglobina es mayor al 2.5% de la hemoglobina total. También se debe monitorizar el óxido nitroso. Las consolas que tenemos actualmente también hacen este monitoreo, que es cuando el óxido nítrico se une al oxígeno y puede producir inflamación de vía aérea e inclusive injuria pulmonar, ¿no? El monitoreo debe ser continuo y el objetivo es que esté en menos 0.5 partes por millón. Una condición también bastante bien descrita es la hipertensión pulmonar de rebote después del retiro. En este caso, lo que ocurre es una regulación inhibitoria del óxido nítrico endógeno, es decir, debido a la exposición del óxido nítrico inhalado, la producción endógena disminuye, y una vez que nosotros retiramos el agente externo, la producción endógena queda disminuida. Y se puede dar la hipertensión de rebote, que de hecho también la vemos, ¿no? Entonces, ¿cómo puede atenuarse este efecto? Utilizando un protocolo de destete gradual, y sobre todo se hace hincapié en el destete de la dosis en las últimas 5 partes por millón, que son donde se puede presentar el problema. Y la otra alternativa es usar vasopulmonares adyuvantes como el sildenafil. Aquí les presento ¿okay? Y el nivel de evidencia B, que se deriva de ensayos clínicos randomizados únicos o ensayos grandes no randomizados. Entonces, eso es el nivel de evidencia y el nivel de recomendación que tenemos para el uso de óxido nítrico, y esto está recomendado en esta guía, que es la que está vigente actualmente. También podemos ver aquí el uso de sildenafil como terapia concomitante para prevenir la hipertensión pulmonar de rebote, que en este caso sí tiene un nivel de recomendación 1, también con un nivel de evidencia B. Finalmente, en cuanto a la parte práctica, les comparto aquí el protocolo de uso de óxido nítrico que se ha desarrollado en nuestra institución. Este documento ha sido elaborado por el doctor Tommy Bravo, y quisiera, si no de repente lo conocemos, solo compartirlo rápidamente. Las indicaciones están en concordancia con la literatura actual, ¿no? Y que básicamente va a ser para pacientes con alto riesgo de desarrollar hipertensión pulmonar aguda en el postoperatorio, pacientes con cardiopatía congénita con enfermedad vascular demostrada a través de cateterismo cardíaco. Y estos pacientes de acá son los que vimos en el grupo inicial cuando hablamos de lesiones y pacientes que tenían mayor riesgo, ¿no? Estos son los candidatos.
También en pacientes con disfunción ventricular derecha e hipertensión pulmonar después de trasplante cardíaco, que es otro escenario, y cuando hay signos de hipertensión pulmonar en posoperatorio. Y en ese caso podemos hablar de pacientes con fisiología biventricular. Desde el punto de vista práctico, estos serían pacientes candidatos al inicio de óxido nítrico, aquellos que tengan evidencia de hipertensión pulmonar, que esté definida por criterio ecocardiográfico y que tengan un shunt de derecha a izquierda por el septo atrial o una elevación de la presión del VD mayor al 50% de la sistémica. Que también haya disfunción ventricular derecha definida por criterios clínicos y ecocardiográficos, alteración de la oxigenación con hipoxemia e injuria de reperfusión también definida como un PAFI de 150 a 200 con infiltrados en la radiografía de tórax. Entonces, estos serían los pacientes que nosotros consideramos candidatos al uso de óxido nítrico. En cuanto a la fisiología univentricular, en alguna de las siguientes situaciones, ¿no? Una hipoxemia importante, una presión alta del sistema Glenn, en este caso se ha considerado 15 milímetros de mercurio, en pacientes con Fontan que tengan una presión de mayor de 15 milímetros de mercurio o una gradiente mayor de 8, como vimos en el estudio que comentamos. El inicio y la administración, tenemos que tener parámetros de monitoreo, usualmente se debe iniciar con una dosis de 10 y se puede subir a 20 si es que observamos, dependiendo de la respuesta del paciente. Y los parámetros de monitoreo los vamos a repetir a los 30 minutos. Y es importante ver que si no hay signos de mejoría, probablemente incrementar una dosis mayor a 20 partes por millón no va a dar beneficios adicionales para el paciente. El principio es usar la menor dosis efectiva, que idealmente debe ser a 5 partes por millón. Y en ciertos pacientes también podemos considerar, si es que hay respuesta favorable y está en condiciones de extubación, completar la extubación con el paciente extubado en ventilación no invasiva o cánula de alto flujo, que también son medios de soporte respiratorio a través de los cuales se puede administrar óxido nítrico. En cuanto al destete, de repente esta es una de las cosas menos estandarizadas en la literatura. No existe un protocolo aceptado a nivel internacional sobre cómo debe ser el destete y varía de institución a institución. Sin embargo, podremos ver que la mayoría de instituciones siguen una pauta similar a la que está escrita acá, que es que considerar retirar el óxido nítrico todos los días, si es que el paciente presenta un FiO2 menor de 50% con saturaciones adecuadas para su fisiología, y debemos iniciar el destete cuando está en 20, reducirla al 50%, es decir, a 10, y luego a 5, cada 4 a 6 horas. Cuando estamos en la última fase de los 5